Buenas tardes. Hola, profe. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Eh, Tú me vas a dejar ahora de hospedador, ¿no es verdad? Eh, Sí, ¿ya está grabando ya? Sí, perfecto, ya. Estamos súper. Te agradezco mucho, Cata. Estamos súper bien. Tenemos solamente a Trinidad Bozán por el momento. Vamos a esperar un poquito más a que se incorporen más personas. Bueno, tenemos muy poquitos estudiantes a esta hora. Me llama la atención. Ustedes son al menos 15, ¿no? Y solamente hay dos personas conectadas hasta ahora. Vamos a esperar un poquitito, un minutito más y comenzamos. Por favor, sea Trinidad o Benjamín, cualquiera de los dos, ¿me podría confirmar si el sonido está llegando bien? sí, Hola, profe, el profe. sonido está bien. Muchas gracias, qué bueno, ya. Sí, Bien, profe, se escucha bien. muchas gracias, Benjamín. Aunque solamente hay dos personas en línea, vamos a comenzar, ya que es la hora, ya son las 19:40, 17:45, y el tiempo siempre se poco. Una vez se está incorporando ahora María Moya y Leandro Severino. Bien, hola, bueno, bienvenidos, adelante. Vamos entonces, voy a compartir la PPT en este momento. Bien, se está viendo la PPT, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto, gracias. Bien, eh, llegamos a esta última clase de la parte del siglo XIX, próxima clase pasemos al siglo XX, eh, y lo que corresponde hoy día es la revolución industrial. La revolución industrial. Tercer elemento, no, no sé, sí, no sé si, no, mira, no sé qué elemento es. Yo diría que aquí básicamente dos elementos básicos. ¿Ah? Uno, un cambio ideológico, ¿ya? Que fue el liberalismo, con toda su extensión, ¿ah? Es decir, eh, quizás una primera expresión en el ámbito económico fue el capitalismo, ¿ya? Pero hay muchos más elementos, ¿ya? También está la parte política, ¿ya? Cuyo máximo representante es Estados Unidos, con su democracia, su libertad, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y un sistema, ¿no es cierto?, que es totalmente ajeno a lo que fue el antiguo régimen, ¿no es verdad? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la revolución industrial, es decir, un cambio tecnológico que es producto, tal como se lo manifesté en la primera clase, producto también de un cambio científico. ¿Ah? Hay un avance en ciencia muy importante que está ligado, en cierto modo, también al liberalismo en el pensar, está ligado también a la invención de lo que se llama el método científico. ¿Ya? El método científico eh, permite un enorme avance en este campo, ¿ya? Y se va a reflejar en los avances en tecnología, ¿ya? Y por eso se produce esta gigantesca revolución industrial.
Algunos países europeos experimentaron una serie de cambios que acabaron con las viejas estructuras heredadas de los siglos anteriores. ¿Ya? Este cambio se va a producir más o menos entre los siglos XVIII y XIX. ¿Ah? Cuando hable más en específico de las dos revoluciones industriales, vamos a tener años más específicos, pero en general, más o menos, como un fenómeno completo, digamos, de lo que es la revolución industrial, son los siglos XVIII y XIX. Tuvo lugar la mayor transformación desde los tiempos en que el hombre inventó la agricultura, la metalurgia, la escritura, la ciudad y el Estado. ¿Ya? La agricultura, por ejemplo, el arado, los métodos de cultivo con rotación de cultivos, por ejemplo, fueron avances enormes en su momento, ¿ya? Y que transformaron muy potentemente la historia del mundo. ¿Ah? La metalurgia, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, la era de los metales, ¿no es cierto?, que fue eh, hace miles y miles de años atrás. La escritura, que habría surgido más o menos por el 3000 antes de Cristo, más o menos. La ciudad, el Estado que también se conceptualiza en Grecia por el siglo VI antes de Cristo. Todos estos acontecimientos van a influenciar la historia de la humanidad, pero la revolución industrial provocó un cambio brutalmente drástico, ¿ya? En muy corto tiempo, ¿ya? Me parece que les dije en la clase sinóptica que el, el, el ser humano, una persona de unos 70 años, tuvo que vivir de un sido traumático. El ver una sociedad agrícola tranquila y pasar a una sociedad industrializada. ¿Ya? El cambio debe haber sido pero tremendamente grande. Ni siquiera ahora, que los cambios también son tan acelerados, nos afecta tanto como afectó especialmente a la gente del siglo XIX. ¿Ya? Fue muy fuerte, muy potente este cambio. Es la época que caracterizó por un constante crecimiento en todos los sectores de la economía. Aparte la economía crecía mucho, porque la revolución industrial va muy de la mano del capitalismo, va muy de la mano, muy de la mano. ¿Ya? De hecho, estas usinas pertenecían a grandes capitalistas y se empezaron a transformar todas en sociedades anónimas. ¿Ya? Es decir, es una mezcolanza de capitalismo y revolución industrial. ¿Ya? La sociedad dejó de ser predominantemente agraria para convertirse en industrial, sentando las bases del mundo contemporáneo. ¿Sí? Esa es mal que mal, es la sociedad ahora. Yo no soy tan experto en el tema, ¿no? No sé si habremos cambiado ya de era, no tengo idea. Algunos plantean que a lo mejor estamos en una era cibernética ahora, pero ¿quién va a decir eso? Los historiadores del futuro. ¿No? En el futuro, en 100 años más, se dirá que quizás Bill Gates o, o eh, ay, se me olvidó el otro, ¿cómo se llama? El de iPhone, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Bill Gates y Steve Jobs quizás sean los puntos de inflexión eh, en una nueva sociedad, en un mundo distinto. Quizás somos los Profe, primeros, quizás que estamos viviendo. Dígame. en lo personal yo creo que hemos evolucionado porque, por ejemplo, en la disciplina de geopolítica ya Sí. se implementó como un espacio el ciberespacio, por ejemplo, como formas para hacer estrategia. No tenía idea. Y me parece súper interesante. No sabía. Claro, sin duda. Y también fíjate que quizás esto, por ejemplo, de tener actualmente en el campo de la política, de tener senadores por un distrito territorial, por una región, ¿ya? O diputados por también una cantidad de comunas, también puede ser algo del pasado en el futuro. ¿Ya? Yo creo que a futuro las fronteras se van a terminar porque eh, yo creo que son los mercados mundiales los que van a marcar eso. Tú en realidad, ustedes o yo van a pertenecer no a una patria, ¿ah? En el futuro, ¿ah? Yo todavía no, pero vamos para allá, sino vamos a pertenecer a algún tipo de sociedad comercial, algo por el estilo, ¿ya? Y tus compatriotas, entre comillas, va a ser un chino, va a ser un japonés, va a ser un norteamericano, pero van a ser las sociedades del futuro y van a ser cibernéticas, ¿ya? No ligadas ya a un territorio. O sea, la idea fisiocrática que tenían la gente de fin del siglo XVIII, eso va a ser, pero cero, no va a existir.
¿ya? Va a ser una cosa distinta y ¿por qué no? Quizás sea demasiado futurista, muy exagerado, porque no solamente dentro del planeta, pueden en otros planetas, o sea, seguramente va a haber colonias en la Luna o en Marte de aquí a unos 100 años más. No es exagerado plantearlo así. Eso ya está en los planes, ya, y es probable que suceda de aquí a unos 20 años más o 30 años más que comience algún plan de esa naturaleza. Sí, quizás para ustedes va a ser algo menos traumático, para mí es muy difícil, yo soy una persona ya de 52 años, me cuesta, ¿no? Imaginar un mundo de esa manera, me cuesta, pero sí eh, me he empapado harto de lo que puede ser el mundo futuro, ¿ah? Bastante. Yo desde que tenía 18 años vengo escuchando conferencias, ¿ah? Sobre cómo puede estructurarse ese mundo, y un poquito lo que tú me dijiste recién me pareció muy interesante, y es algo así se venía vislumbrando ya a la década del 90, más o menos, para dónde va la cosa. Pero yo les aseguro, las fronteras se van a terminar. O sea, olvídense lo que es Chile, Argentina, Alemania, eso no va a existir de aquí van a ser sociedades comerciales que van a dominar el mundo, ¿ya? Pero no países, los países se van a acabar. Bien, idea mía por si acaso, ojo, me equivoco completamente. Fue en Inglaterra, donde hayan con el micrófono abierto, por favor, si lo puedes cerrar un poquito, que se producen ruidos locales y me interrumpen un poquitito. Fue en Inglaterra donde se iniciaron las reformas en el siglo XVIII. ¿Ya? Siempre, acuérdense que Inglaterra siempre yo como la delantera en todas estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué Inglaterra? ¿Ah? ¿Por qué Inglaterra? Es que Inglaterra, vuelvo a esta palabra tan coloquial, ¿no? Inglaterra como que la llevaba, ¿ya? En todo esto, ¿ya? Y también avanzó mucho desde el punto de vista tecnológico. Pero veamos qué causas pueden explicar este fenómeno. En primer lugar, Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, ¿ya? Hay una presencia muy potente de la burguesía, ¿ya? Que ya controla el poder político, ¿ya? Entonces, siglo XVIII la burguesía ya está apretando. Acuérdense que en el campo político, Inglaterra ya había hecho cambios ya, ¿ya? A diferencia de todo el resto de Europa, ¿ya? Rusia estaba en onda todavía muy antigua, absolutista, Francia también, Alemania también, qué sé yo, pero Inglaterra no. Inglaterra ya cambió de switch y era la burguesía la que estaba controlando todo, ¿ya? En segundo lugar, la riqueza acumulada por un importante comercio colonial y la necesidad de abastecerse de nuevos mercados. Hay un crecimiento muy potente en la economía y hacen falta materias primas. Ya hay colonialismo de parte de Inglaterra. Inglaterra ya estaba metiéndose en varios países. Los tenía dominados ya para poder sacarle las materias primas que tanto necesitaba. ¿Ya? Eh, y también la necesidad desde Inglaterra de abastecer otros mercados. ¿Ya? Inglaterra, siglo XVIII-XIX, fue una potencia, pero de primera. De primera, de primera. Sí, Inglaterra va a quedar recién a un segundo lugar post. Que me pierdo yo. A ver, mundial, ¿ya? Ahí Inglaterra ya queda como un segundo lugar, pero con más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí Estados Unidos ya domina total, junto con la URSS que va a surgir después, ¿no? Ellos van a dominar el mundo. Hoy Inglaterra está muy en un cuarto lugar, ahí no tiene, o sea, está muy lejos de lo que fue en el siglo XVIII-XIX. Siglo XVIII-XIX, Inglaterra, pero dominó todo, los mares, los continentes, dominaba todo era una potencia tremenda. Hoy es un país chico nomás, importante, sí, importante y todavía es potencia, digámoslo, pero no es lo que era antes, sin duda. La transformación del campo. En el siglo XVIII, por favor, sí, dígame. ¿Usted cree que Inglaterra bajó de lugar debido a su su estricta metodología de comercio? ¿A qué te refieres con eso? Porque no entiendo mucho la pregunta. Que ellos actualmente son la Unión Europea, es Sí. están muy cerrados y tienen estándares muy altos para ciertas cosas y piden productos personalizados, no como otros países que se comercia absolutamente todo y no tienen ningún cuidado. Sí, está bien, pero yo creo que sí, pero eso habría que apuntarlo para las últimas décadas, sí, está bien. Pero yo creo que para ahora, sí, practicarlo ahora puede ser, sí, ahora. Pero en los momentos en que Inglaterra perdió su dominio, yo creo que sencillamente es porque otras potencias crecieron mucho más, como el caso de Estados Unidos, ¿ya?
y Estados Unidos tuvo un liberalismo económico mucho más grande y que también influye, y que Estados Unidos es muy grande, ¿ya? Por eso se llama Estados Unidos, porque es muy grande, ¿ya? Es como, si son 50 estados, es como hablar como 50 países juntos, ¿ya? Para hacerse una idea. Entonces, eso yo creo que también influyó en que se les adelantara. Aparte que también, pero también, lo que te voy a hablar ahora es post Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Y post años 60, ¿ya? Eh, Fue también otras concepciones económicas, ¿ya? Que tuvieron, por ejemplo, Japón, ¿ya? Pero ahí el tema es como más largo de explicar. Es que Japón tiene mucho que ver con la gente. No solamente Japón es una economía capitalista, sino muy democrática, ¿ya? Y muy preocupada de todo, del obrero, digamos, de todos los trabajadores. O sea, Japón, pero eso es porque Japón heredó eso del tiempo de los samuráis, digamos, es milenario. De esa época se hereda de que el dueño de una empresa, si un trabajador está enfermo, lo va a dar a la casa. ¿Ya? Eso acá en Occidente no existe, ¿ya? Pero en Japón sí. ¿Ya? Y eso parece que hizo que la productividad japonesa sea tan alta y puso Japón también, ahora no tanto, pero la década 70, 80, 90, Japón pucha, tuvo un liderato pero tremendo, muy grande, y también dejó en un segundo lugar a Inglaterra. Eh, Bien, voy a avanzar entonces. Pero que los campesinos que trabajaban la tierra en campos abiertos pasaron a parcelas cercadas. ¿Por qué a parcelas cercadas? Por el concepto de propiedad privada, ¿ya? Está ese concepto, porque ese concepto es capitalista, ¿ya? Ese concepto es capitalista. Entonces, como empieza a entrar el capitalismo, está esto de cercar mi pedazo, po. No, pues si es propiedad privada la cuestión, o sea, a ver, siempre ha habido, la propiedad privada siempre ha estado, pero lo que pasa es que a contar de fin del siglo XVIII es mucho más marcado. Entonces, este es mi terruño y le pongo un cerco. Y de ahí para allá es del gallo al lado, ¿ya? Y los beneficiarios de esta reforma fueron los grandes propietarios que disponían de una extensión de tierra suficiente para el cultivo individual, ¿ya? El que tenía un buen pedazo de tierra estaba bien, digamos, y eso le permitía trabajarla y no tenía mayores problemas. Pero los campesinos pobres, cuando se acercaron, perdón, los pastos comunales de los que obtenían parte de sus recursos, se vieron obligados a trabajar como jornaleros o a marchar a las ciudades para ofrecer a la industria una mano de obra barata y abundante. Claro, ¿qué pasó? Como empezaron a acercar todo y hay gente que tenía pedazos muy chicos de tierra, ¿ya? No podían tener animalitos sueltos, ¿ya? Que anduvieran por ahí pastando y después los arriaban, como era del antiguo régimen para atrás, digamos. Entonces, claro, ahora, no. Si tu vaquita anda por ahí, que no se me pase a mi lado con mi pasto porque ese es mi lado. Y eso hizo que los chicos, ya, los más pobres, tuvieran que cerrar, ya, tuvieron que irse al campo, trabajar como jornalero para los grandes propietarios, o finalmente ya migrar a las ciudades y meterse a la industria, que es lo que está creciendo, ¿ya? Y esto es lo que empieza a gestar la miseria, ¿ya? Y empieza a gestar la miseria y surgen las vías de miseria, de pobreza absoluta, que rodean las grandes ciudades de Europa. Estados Unidos también vive un poco el tema, un poco menos, pero también seguido, ¿ya? Gente que está en la miseria, tirada por ahí viviendo. Acá en Santiago también, ¿eh? Aunque Santiago no llegó a una industrialización tan alta, pero también hay cinturones de pobreza que rodean la ciudad. Avenida Mata para el sur, digamos, ahí están ubicados, ¿ya? Y el renombrado intendente Benjamín Vicuña Maquena, que es tan querido, ¿no? La avenida Vicuña Maquena lleva su nombre y él fue también el que forestó el Cerro Santa Lucía, ya hizo enormes avances, hizo muchos avances el intendente, pero le puso árboles a Avenida Mata para tapar la pobreza, esa fue la razón. Pero ¿por qué? Si voy al fondo del tema, era porque es un negacionismo hacia el capitalismo es bueno, pero es que hay muchos pobres, pero es bueno. Entonces vamos a ver árboles para tapar a los pobres. ¿Ya? En el fondo el concepto era ese. Pongamos árboles para tapar a los pobres. ¿Ya? No es el caso solamente de Santiago, es el caso de todas las ciudades europeas. Está en la misma. O sea, eh, esta obcecación por el capitalismo lo es también por la democracia, lo es también por la libertad. Es todo un conjunto. ¿Sí? Creo que lo expliqué en algún momento. ¿Ya? Era toda la novedad. ¿O acaso quieres volver al antiguo régimen? No, nadie quiere volver al antiguo régimen. Entonces, tenemos libertad, tenemos democracia, tenemos igualdad ante la ley, tenemos capitalismo. Era parte del paquete, ¿se entiende? ¿No? Era parte de lo que... De hecho, en Chile, Chile no avanzó mucho en ese aspecto, ¿ya? Entonces, los liberales chilenos luchaban para que el capitalismo entrara con más fuerza.
¿ya? Y lo consiguieron 1870, 1880, por ahí, y ahí empezaron a entrar los capitalistas más potentemente para hacer como Estados Unidos, para hacer como Inglaterra, para hacer como ellos. Miren cómo están de avanzados. Nosotros aquí seguimos con las antiguas estructuras, qué sé yo, esa cuestión no puede ser. Que ellos querían ser un Estado irreligioso, así como los Estados Unidos, tener los avances que tenían sus países, y lo veían, ¿no es cierto?, también en el capitalismo. En Inglaterra, el uso de abonos permitió suprimir el barbecho. Barbecho tiene que ver con la rotación de cultivo. ¿Ya? Cuando tú rotas el cultivo, dejas un pedazo en barbecho. Barbecho es que no lo cultivas, eso es barbecho. ¿Ya? Pero con abonos ahora, porque había mejor tecnología, se podía no tener barbecho y cultivar todos los años. ¿Ya? Paralelamente, se perfeccionaron los antiguos aperos, como el arado, al que se le añadió la reja triangular, se introdujeron nuevos cultivos, como el maíz. ¿El maíz de dónde viene? ¿De dónde viene el México, maíz? Sí, bien, claro. América Latina en general. Sí, sí. México, claro. ¿Y la patata? ¿De dónde es la patata? O las papas. España, No, fíjate, son de acá. ¿son de Son acá? chilenas. Sí, son Chuta. de acá, son de acá. La papa Es que es... pensé que aquí era más la yuca, cosas así. la yuca es un tubérculo también, ¿no? No sé si lo he probado por ahí, no sé. Mira, la papa, hay estudios de ADN que han demostrado que la papa surgió de Chiloé. Eh, hay una pelea, porque el origen, para variar, para variar estamos peleando con los peruanos, si, de origen en Perú o en Chile, pero parece que es en Chiloé, en la isla, concretamente salió ahí, y de ahí se extendió al resto de América, ¿no? Y cuando llegó los europeos, la empezaron a llevar a Europa poco a poco, ¿ya? Entonces ahora, claro, llegó a Europa y también hay cultivos de papa. Y algo más tarde comenzó la utilización de máquinas para sembrar, cegar o trillar. Estas innovaciones en la agricultura produjeron consecuencias importantes. En primer lugar, el aumento de la producción, ya con más tecnología, con abonos, con personal especializado, la producción fue mayor. ¿Ya? Ojo que de repente podemos ver todo como muy triste, ¿eh? O que son los trabajadores, que pero esto fue bueno porque permitió que hubiese más alimentos, ¿ya? Más alimentos para la gente. Segundo, la disminución de la población dedicada a trabajos agrícolas, ¿ya? Los que se dedicaban al campo disminuyeron, ¿ya? Porque con más tecnología no hacía falta tantos trabajadores. Y el sobrante, digamos, perdió las ciudades, no le quedó otra, a meterse a la metalurgia, a la industria, ¿ya? Tercero, el aumento total de la población debido a una mejor alimentación. Claro, con más producción, con más variedad de alimentos también, porque empezó el entrecruce y empezaron a llegar alimentos de otros continentes, la población también empezó a aumentar, porque estaba mejor alimentada. Antes la mortandad era altísima, especialmente en niños. Niños chicos se morían, pero como que nada. Ya, era como un matrimonio, porque tú tenía 12, 14 hijos y se le moría la mitad, digamos, antes de los 10 años. Se les morían por distintas enfermedades también. Aquí no se menciona, pero también, fíjate que en ninguna parte de la guía se menciona, me llama la atención, pero también un avance muy importante en medicina, muy importante. Yo no sé por qué la guía no trae a colación eso. ¿Ya? De hecho, se inventa la vacuna se inventa por Luis Pasteur, ¿ya? La penicilina y otros avances que fueron muy grandiosos y muy importantes en esta época. Y en cuarto lugar, eh, asimismo, el desalojo forzoso de los campesinos pobres proporcionó a la industria naciente una gran cantidad de fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, se produce, tristemente, esto sí que es triste, la migración masiva de campesinos pobres a las ciudades. Yo digo que es triste porque les cambió completamente el ambiente, o sea, de estar metidos en los campos, tener que ir a las ciudades, fue algo muy traumático para esa gente. Innovaciones técnicas en la industria. Gran Bretaña y dentro de ella Inglaterra. ¿Ustedes captan la diferencia entre Gran Bretaña e Inglaterra? No es pregunta PSU, pero de repente no es malo saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre Gran Bretaña e Inglaterra? A ver, el reino completo se llama Sí, Gran Bretaña. ¿Ya? A ver, ¿alguien va a hablar algo por sí? sí, me parece que el reino de Gran Bretaña conlleva los países como Irlanda, Escocia, Inglaterra, y eso Muy sería bien, eso es justamente eso. el reino de Gran Bretaña, pero el país Inglaterra es como país propio, ¿no? Exactamente, eso es. Eso es. El reino completo, para que ustedes sepan, el país, así, se llama Reino Unido, ¿ya? Actualmente. En ese tiempo era Gran Bretaña.
Ahora es Reino Unido porque incluye Irlanda, ¿ya? Actualmente es Reino Unido porque incluye Irlanda. Pero en esa época era la Gran Bretaña. La Gran Bretaña son 3 países: Escocia, Inglaterra y Gales. Gales es súper chiquitito, ya está en un costado. ¿Ya? Eso, esa es la Gran Bretaña. Después con los años le incorporaron a Irlanda, ¿ya? Y ahí pasó a ser el Reino Unido, que después se transformó porque Irlanda se partió en dos. Se queda solamente Irlanda del Norte dentro del Reino Unido y la República de Irlanda es un país autónomo, aparte. ¿Ya? Eso para que distingan. La reina Isabel II es la reina de Gran Bretaña, perdón, del Reino Unido actualmente, ¿ya? Del Reino Unido. En esa época el rey era el rey de Gran Bretaña, ¿ya? Inglaterra es una parte, obviamente es la parte principal, es la más grande, ahí está Londres y toda la cuestión, ¿ya? Eso. Ya, de nuevo entonces, Gran Bretaña y dentro de ella, Inglaterra fue la pionera de la revolución industrial, ya lo hemos dicho ya, ¿no es cierto? Había sido el centro de un triángulo comercial entre África, América y Asia, que cambiaba productos manufacturados por materias primas. Por eso es que los británicos, los ingleses, eran los dueños del mar. Era la Marina Británica hasta el día de hoy, tiene una fama de calidad, de grandeza tremenda, ¿ya? Muy, muy grande. Tiene muchos barcos. Eh, y la parte triste otra vez, sí, hay parte triste acá. La parte triste es lo que está al final, que cambian lo manufacturado por materias primas, ¿ya? Porque, sí, bueno, están yendo materias primas, bueno, se las llevan en primer lugar porque son colonias las que tienen, les comprarán, pero les comprarán a precio de huevo, ¿ya? Y el material manufacturado lo hacían ellos. Es que en el fondo, a la larga, a las colonias volvió, digamos, pero más caro. Sí, sin duda que no es negocio para las colonias eso, sin duda. Ojo que no estamos muy lejos todavía de eso, hoy en día, en Chile. Seguimos, andamos por ahí todavía, no estamos desarrollados, de hecho. La máquina de vapor, dígame, por favor, sí. No, que iba a decir que un ejemplo de eso era el cobre, que es lo que nosotros nos pasa con el Pero cobre, evidente, pues, exportamos el claro, sí. cobre y después compramos lo mismo, pero, o sea, Sí, yo compramos no el sé si cobre y lo ya, hablé muy bien, muy bien, sí, sí. muy bien. Sí, no me acuerdo si lo conversé con usted o en otra parte, pero todavía estamos vendiendo cobre electrolítico. Oye, yo cuando estaba en primero medio hice un trabajo del cobre, me tocó en primero medio, en el colegio. Hice un trabajo del cobre, entonces mostraba las bondades del cobre, los tipos de cobre, y como lo máximo el cobre electrolítico, y eso fue el año 1982, ¿ya? Estamos en 2020, o sea, han pasado ya más de 30 años y seguimos viendo cobre electrolítico. Entonces, eh, eh, todavía estamos cambiando materias primas por industria, ¿ya? Y la industria no se desarrolla. Entonces, y eso, claro, que es un signo de pobreza, sin duda. Bien, sigamos con lo que estamos acá. La máquina a vapor de James Watt, ¿ya? A ver, este aparatito que ustedes ven ahí en la foto trastorna toda la industria, porque esto se aplica a todo, a todo. ¿Vale? Es el motor, digamos, es el motor hecho a vapor, ¿ya? Y que lo que está girando ahí, tú lo conectas a lo que quieras y va a tener avance en todos los campos. ¿Ya? Por eso James Watt es tan importante. ¿Ya? Fue, tal como dice ahí, el verdadero motor de los cambios, ¿no? Al poder emplearse como fuerza motriz para toda clase de máquinas industriales. ¿Ya? Los comerciantes manufactureros, que habitualmente proporcionaban la materia prima a los trabajadores para que trabajasen en sus domicilios, compraron nuevos y eficaces telares y contrataron obreros para sus fábricas. Cambió completamente el panorama, pues. Es otro mundo este. ¿Ya? Antiguamente, claro, había una empresaria capitalista, pero que le encargaba el trabajo a domicilio, ¿ya? Y las personas, las señoras, ahí tejían con una aguja, un hilo, qué sé yo, o con algún aparato quizá un poquito más avanzado, ¿ya? Pero esto cambió, ahora hay industria, ¿ya? Como la fotografía que está, evidentemente que esa foto es de mucho más adelante, se entiende, ¿no? Eso debe ser casi fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Pero a lo que se quiere transmitir es la idea, que ahora están las manufacturas agrupadas en una industria, ¿ya? Y estos artesanos ahora son obreros salariados, ¿ya? Comienza a cambiar la sociedad, ¿ya? Y surge esta clase obrera, ¿ya? Surge esta clase obrera. En estos grandes edificios, los trabajadores manejaban los telares, envueltos en una calurosa y húmeda atmósfera cargada de polvo y en medio de un ruido ensordecedor. Y aquí empieza a manifestarse ya el drama de la clase obrera, ¿no? que está sometida a un régimen, en primer lugar, con sueldos paupérrimos, con sueldos bajos o nulos incluso. Eso lo comenté con ustedes el primer día, ¿no? Y mencioné algunos casos acá en Chile, como las salitreras o las minas
de carbón. Y lo otro es el tema de la seguridad laboral. La seguridad laboral no existe. ¿Sí? Hay hasta una carrera, ¿no es cierto?, en algunos lados que se llama prevención de riesgo. Eso, el tema de la prevención de riesgo no existía. Digamos, si a un obrero le agarraba el brazo a una máquina, bueno, mala suerte, más, po. Se lo arrancó y tendrá que, o hacer otra cosa, qué sé yo, pero fregó nomás. No es como ahora, que hay seguros, hay mutuales, y más que eso, hay toda una preocupación para que el trabajador no se accidente, ¿ya? Pero en esa época, estas industrias eran verdaderas trampas mortales. Estar metido allá adentro era realmente muy peligroso. Fueron inventos que permitían hacer en menos tiempo hilos más finos y resistentes y telas más anchas, ¿ya? Ahí tenemos también la lanzadera mecánica de John Kay, 1733. Estos avances, claro, hacen también que la ropa, estamos viendo la parte beneficiosa también, la ropa se volvió mucho más barata, ¿ya? Y se da también que una persona de clase media, porque solo es la clase media, pueda ir a una tienda y se compra una camisa, ¿ya? Eso en realidad, una camisa buena, ¿ya? La verdad es que eso antes estaba reservado para los ricos, ¿ya? Para los nobles, para la gente bien, digo, eso iban, digamos, con un sastre, se compraba una camisa, que era la camisa, y si tenía mucha plata, a lo mejor tenía dos, digamos, tres, qué sé yo, pero ahora no, ahora un gallo de clase media puede entrar a una tienda y comprarse una camisa porque se abaratan mucho los costos, ¿ya? El telar movido por máquina de vapor permitió contratar a mujeres y niños, pues no necesitaban fuerza para manejarlo. Y aquí tenemos otro impacto social, ¿ya? La incorporación laboral de niños, ¿ya? Que es brutal, ¿no? Y también de mujeres, que no es novedad. La mujer no está tan metida en el mundo del trabajo, ¿ya? Y esto sin duda que va a traer un trastorno social, familiar, de todo punto de vista, ¿ya? La primera revolución industrial, que se ubica más o menos, comienza como a la mitad del siglo XVIII, 1750 por ahí, y va a terminar por 1820, 1840. País primero, como decíamos delante, Gran Bretaña. Factores: aumento de la productividad agraria, crecimiento de la población, desarrollo de nueva mentalidad, más práctica y emprendedora, ¿no es cierto? El concepto capitalista, ¿no? Utilización de nuevas fuentes de energía, el vapor y el carbón. El vapor por la máquina de James Watt, ¿no? Que es toda una novedad. Eh, Hay algo muy interesante también ahí del extremo superior derecho, donde dice aumento de la productividad y crecimiento de la población, dice el cuadro del lado, aumento del número de consumidores y del comercio, ¿ya? Va surgiendo la denominada sociedad de consumo, ¿no? Empieza a surgir, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Y comienza la idea ya de lo que todavía no hemos traducido mucho al castellano, eso, del marketing, ¿ya? Eh, que en castellano se dice mercadotecnia, ¿ya? Eso es novedad, es novedad. Todavía no existe, por si acaso no. El marketing o mercadotecnia va a surgir tímidamente a fines del siglo XIX, que es esto de tener estrategias para abordar los mercados, ¿ya? De este momento, de los consumidores y del comercio, ¿no es cierto? Hay más mano de obra, más emigración a las ciudades, más abajo dice la introducción de máquinas a las fábricas, se empieza a trabajar el algodón, ¿no es cierto? Y potentemente también la siderurgia y la minería, ¿ya? Hablemos entonces de eso, la industria siderúrgica. Por si acaso, la expresión siderurgia alude, ¿no es cierto?, al trabajo del hierro, ¿ya? A eso se refiere la industria siderúrgica, ¿eh? Trabajar hierro. Se necesitaba obtener hierro barato y de buena calidad para abastecer justamente a los fabricantes de máquinas. O sea, ahora la máquina es la que la lleva, pues. Entonces se necesita urgentemente eso. La siderurgia resolvió estos problemas gracias al carbón de hulla, también conocido como coque, ¿no? Para fundir el hierro. Y aquí tenemos la explotación a gran escala, ¿no es cierto?, de minas de carbón. El uso generalizado del hierro y del vapor de agua hizo que aumentara el consumo de carbón, ¿ah? Y que las zonas mineras se convirtieran en verdaderos centros industriales. Ante las exigencias del comercio y de la industria, los transportes tuvieron que ser más rápidos y capaces, ¿ya? Y aquí surge el invento de la locomotora. No, la verdad es que no sé quién lo inventó, ¿eh? No me acuerdo.
la locomotora a vapor, que se desplaza por rieles, fue fundamental. Fue fundamental para empezar a llevar, más que el transporte pasajero, lo primero fue transportar grandes cantidades de suministros, de materias primas, de mercancías, ¿no es cierto?, también, de una ciudad a otra, ¿ya? Y esto irrumpe con mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos. En nuestro país, a poco tiempo se introduce. Chile fue absolutamente pionero en el uso del ferrocarril. En Chile, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien el año exacto, fue en 1851 con el primer tren a vapor que unió Copiapó con Caldera, ¿ya? También se incluye acá, ¿no es cierto?, el barco a vapor. El barco a vapor que también va a ser muy importante para el transporte. Hacia 1850, Gran Bretaña había alcanzado un alto nivel industrial, pero este fenómeno se había iniciado también en otros países, ¿eh? Francia, Alemania y Estados Unidos. Espérenme un poquito. Ya. Luego tenemos la segunda revolución industrial. Ahí tenemos destacado a don Henry Ford, ¿no?, el inventor, no es el inventor del auto, el inventor del auto no me acuerdo en este minuto, es otro personaje, ¿ya? Henry Ford es el que inventa, y que desde el punto de vista de la revolución industrial tiene un valor mucho más grande, es el que inventa el sistema de montaje en línea, ¿ya?, que es la fotografía que está a su izquierda. ¿Por qué es tan importante? Porque hay técnicas, no solamente de producción, o sea, sí, de producción, pero no solamente de creación de productos, sino de cómo elaborarlos. Y eso empieza a ir de la mano, ya, también de un campo de planificación, de organización industrial, ya. Comienza a surgir tímidamente, aunque no existe todavía, pero tímidamente lo que actualmente conocemos como la carrera de ingeniería civil, industrial, ¿ya? Tímidamente son los primeros pasos, ¿ya?, que apunta justamente a la producción más eficiente y con menos personal, ¿ya? De hecho, el gran avance de Ford. Antes un auto lo hacían, pero no sé cuántos días, ¿ya? Con Henry Ford hacen no sé qué cantidad por día, ¿ya? Y se da vuelta completamente esto, ¿ya? Entre 1870 y 1914 se produjo una nueva revolución que conllevó profundos cambios en los métodos de fabricación y en la tecnología. La primera revolución se había centrado en la producción textil y de maquinaria, en la extracción de carbón como fuente de energía y el ferrocarril como medio de transporte. La segunda se amplió a nuevas actividades. Ahí tenemos la fotito, la invención del cine, ¿no? El cine partió en 1008 y tanto, no me acuerdo bien el año, pero como sala de cine, así que empezaron a hacer películas. 1895. 1895 es cuando sale la primera película, así que la gente fue a ver a un teatro, digamos. Ahí empezó a surgir. Fuentes de energía. Pasamos de la importancia enorme que tuvo el carbón, ¿ya?, y la máquina de vapor, vamos a pasar al petróleo, ¿ya? Se pasó del carbón al petróleo, cuya demanda creció paralela al desarrollo del motor de combustión interna. Ahí tenemos el primer autito, eh, Inglaterra, ahí empezaron a funcionar los primeros. Yo les señalaba el primer día de clases que fue gracias a que, bueno, el que lo inventó lo tuvo en su casa, digamos, que muy parecido al que está ahí. Lo inventó y estaba ahí guardado en la casa, sin ahí. ¿Por qué no lo sacaba? A ver, si la respuesta es muy fácil, porque no había estaciones de bencina, no había talleres mecánicos, no, hay un montón, los caminos eran como el ajo, ¿ya? Eran como el ajo, o sea, eran para carretas que tienen ruedas, otro tipo de ruedas, pero un auto no podía andar en esos caminos, ¿ya? Entonces, sí se inventó, pero era algo lindo nomás, hasta que la esposa le cayó, se le ocurrió sacar el auto y se lo llevó a visitar una tía, y estuvo todo el día manejó, por toda la mañana y llegó en la noche, ¿ya? Todo el día. Y la tipa, claro, tuvo que ir, llevar petróleo guardado, llevar aceite, y llevar equipos de mecánica, porque la tipa se manejaba en eso. Y tuvo que parar, hacer muchos altos en el camino para reparar el auto, a apretar los pernos, qué sé yo, se fue toda una odisea. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente la vio.
se cacharon que la cuestión era práctica. ¿Ya? Y ahí empezó el auto recién a masificar, aparecieron los capitalistas, ofrecieron plata al gallo y comenzó la producción en masa. Pero la gran producción en masa no va a ser en Inglaterra, sino en Estados Unidos con Henry Ford. El petróleo comenzó a emplearse también para la iluminación desde 1859. ¿Cómo se iluminaban antes? ¿Quién sabe? Antes de 1859. ¿Con velas? A ver, ¿Con las velas o no? con velas, por un lado sí, Con y otro, grasa de animal. súper bien, sí, con grasa animal y con aceite de ballena. Por eso es que a comienzos del siglo XIX, 1820, 1830, 1840, estaban los barcos balleneros. Eran de gran producción, de gran producción los barcos balleneros, y eran a velas, sí, pues, no es como los de ahora. ¿Ya? Y lo que más buscaban los barcos balleneros es sacar el aceite, ¿ya?, de las ballenas. La ballena tenía aceite en varias partes, pero donde más abundaba era en el cerebro. En la cabeza de la ballena, ahí, ese aceite era el mejor, es el más caro, ¿ya? Y ese día para llenar las lámparas. La gente se iluminaba con eso, ¿ya? Se utilizaban Eh, arpones. sí, claro, claro. ¿Ustedes han oído hablar del libro Moby Dick? Sí, profe. Ya, famoso. Toda la epopeya ocurre en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, ¿no es cierto? En Massachusetts, en ese lugar. Pero la historia original, perdón, lo que pasó realmente fue real. Y no fue en Massachusetts, Estados Unidos. Fue en Chile. Fue en Chile. Fue acá eso, el tema de Moby Dick. Y sucedió concretamente en Concepción, ¿ya? Si ustedes van a Concepción, un poquito más al sur de Concepción, hay una isla que se llama Isla Mocha. El libro original se llamaba Mochadic, ¿ya? Que después se modificó a Moby Dick. Y después salió, el libro está ambientado en Estados Unidos, por si acaso. Pero el cuento original es de acá, porque es un caso real, ¿ya? En la Isla Mocha, acá cerca de Concepción, ¿ya? Y de ahí salió el libro, después un montón de películas. Hasta hace poco salió otra re buena. Bien, y se aplicó, ¿no es cierto?, aparte de la iluminación, al automóvil, a partir de 1893. También surgió en este periodo la electricidad, ¿no? Ya hablamos ya al primer día, tuvo una polémica ahí con Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, que era fácil de aplicación tanto para el funcionamiento de la maquinaria como la iluminación de las ciudades y viviendas, o el transporte. Ahí surgieron los tranvías eléctricos, qué sé yo. Ahí está buena la fotito porque fueron las primeras luces eléctricas que pusieron en Nueva York. Fue emocionante para la gente ver eso, luz eléctrica en las calles. Estas nuevas fuentes de energía hicieron que el carbón, aunque continuó utilizándose, fuera desplazado a un lugar secundario. Y se aplicaron nuevos métodos en la siderurgia que permitieron un crecimiento rápido de la producción de hierro y acero. En la industria química aparecieron nuevos productos, abonos, explosivos, colorantes, perfumes, medicina. La renovación de las técnicas, de la maquinaria y los métodos de organización empresarial hicieron que la producción industrial creciera considerablemente y a un ritmo distinto al del periodo anterior. Hay nuevas técnicas productivas en el fondo, ¿ya? Y eso no solamente en lo tecnológico, y yo se los mencioné por ahí también es un avance en la administración. La administración se empieza a transformar en una ciencia, ¿ya? Actualmente está la administración de empresas, está la ingeniería comercial que aborda esta temática, pero es a fin del siglo XIX y que se elabora con más rigurosidad, con un método científico, para abordar el tema de la administración, ¿no es cierto?, de las compañías. Este nuevo desarrollo de la industria afectó a casi toda Europa, Estados Unidos, y se nos incorpora ahora Japón. Japón tuvo un poderoso cambio, muy potente, muy fuerte, y se sube al carro de la industrialización. Pero fueron sobre todo Estados Unidos y Alemania los países en los que la segunda revolución industrial alcanzó mayor nivel de desarrollo. Consecuencias del proceso. La nueva organización industrial atrajo a numerosos campesinos a las ciudades en busca de trabajo, lo que hemos mencionado delante, ¿ya? Son grandes masas de obreros. Fue dramático. Ellos venían vestidos a la usanza campesina. No es como ahora, como se imagina un obrero actual, que el obrero actual usa botas especiales, ¿no? Overol, casco. Pero los obreros que llegaron a la ciudad venían con sus trajecitos de campesino, ¿ya? Fue dramático el tema, para tener que incorporarse a la industria. Estas ciudades industriales crecieron desorganizadamente
alrededor de las fábricas. Algunas, como Liverpool o Londres, pasaron de 89.000 y 1 millón de habitantes, respectivamente, a 400.000 y 2.400.000 habitantes. Nunca en la historia se ha visto ciudades de ese tamaño. Y surge el fenómeno de la metrópolis, las áreas metropolitanas, de millones de habitantes, ¿ya? Llenas de delincuencia, llenas de prostitución, llenas de todos los problemas que atrae una ciudad grande, problemas de tránsito, problemas de extrema pobreza, problemas de hacinamiento, ¿ya? Toda la gente apretujada. Piensen que esto es muy asqueroso, pero igual lo voy a mencionar, que no existía el alcantarillado. Entonces, toda la evacuación de aguas negras era en superficie, ¿ya? Cuando la ciudad era chiquitita, no era tan dramático, ¿ya? No era tan dramático, ¿ya? El Asequión solía correr por una orilla, por el medio de la calle, ¿ya? Y eso iba con todos los desechos humanos. Pero con ciudades grandes, ya de habitantes, esto eran ríos que corrían por las calles, con toda la porquería a la vista y oliendo mal. Y cuando venían las enfermedades, el cólera, se esparcían por todos lados, porque todavía no se había descubierto el microbio, no se sabía quién quiere propagar la enfermedad. Entonces, los problemas sanitarios fueron fenomenales cuando las ciudades se pusieron de este porte tan grande. Aparte que tampoco existía, aunque se había inventado hace mucho, pero no estaba masificado, el uso de ductos de agua potable, tampoco. El agua potable también se sacaba de pozos. Es decir, corría la porquería por las calles y el agua potable sacada de los pozos. Entonces, cuando llovía, se entremezclaba todo y ahí las enfermedades provocaban desastres en la población. Los cambios se produjeron en la ciudad y en el tejido social, eran reflejo de las transformaciones que había sufrido la economía. Lindo cuadro, me da la impresión que fuera París, ¿no? Debe ser fin del siglo XIX, que fue, por eso se le llama la ciudad luz, ¿no? Para esa época era una ciudad maravillosa, ¿no? Maravillosa y con todo, ya para ese año, final del siglo XIX, se ha inventado el alcantarillado. Yo sé que es asqueroso el tema, pero y como muy trivial, pero no es poco trivial. Se inventó el excusado, lo que en Chile vulgarmente le dice el guates, que va a traer aparejado, ¿no es cierto?, la disminución de enfermedades, que eran tan fregadas antes. Aparte que en el siglo XIX ya se sabía el tema de los microbios. Porque el microscopio ya se había inventado, ya sabía que era eso que provocaba la enfermedad y se fueron mejorando las condiciones sanitarias de las ciudades. La nueva organización social se basó en el pensamiento definido por el economista Adam Smith, el denominado liberalismo económico, o capitalismo, como quieran, ¿ya? Los empresarios eran los únicos responsables de la producción y tenían la libertad para vender y comprar según la ley de la oferta y la demanda, que era lo que equilibraba la producción de las fábricas y el consumo de las personas. Para el capitalismo, el precio de algo es producto del cruce de dos curvas, ¿ya? Una curva que le llaman curva de la oferta, ¿ya? Esa curva, cuanto más alto el precio, más crece esa curva. La otra es la curva de la demanda. Esa curva, cuanto más alto el precio, disminuye. Por lo tanto, al cruzar las dos curvas, tenemos una especie de X. ¿Ya? En el punto del medio, donde se cruzan las dos, está lo que se denomina el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, para la idea capitalista, la economía se regula sola, ¿ya? No se necesita el Estado, ¿ya? El Estado, para Adam Smith, es un estorbo, no debiera estar el Estado. Los particulares se pueden manejar perfectamente solos y de esa forma va a crecer tanto la economía, pero tanto, que va a terminar con la pobreza y se va a transformar en una sociedad industrializada, ¿ya? En la fotografía tenemos, hay muchos empresarios destacados en esta época, especialmente en Estados Unidos, que, ojo, no los pongo solamente por ser empresarios, sino porque hicieron aportes al campo de la administración de empresas, el campo administrativo, ¿ya? Uno fue el Gran Barnum, empresario norteamericano, y fue el que inventó, dicho sea de paso, fue el que inventó el circo, ¿no? El Gran Barnum. Se implanta a nivel mundial un nuevo sistema económico, denominado capitalismo, que se caracterizaba por la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la posición del capital determinaba la organización y el control de la producción, ¿ya? Los países que más ampararon el sistema fue básicamente Estados Unidos e Inglaterra, aunque en todo el resto del mundo, Japón también estaba muy en este tema. Países como Chile estaban más alejados, porque Chile tenía una confusión. En la primera mitad del siglo XIX estaba más alejado porque
tenía todavía una concepción distinta, en que consideraba que el Estado debía manejar, porque tanto iba más ligado un poquito al antiguo régimen. Después ya se va a entrar el primer día de clase el señor John Rockefeller, ¿no? Dueño de la Standard Oil, que va a monopolizar completamente el uso del petróleo. Surgen entonces las sociedades anónimas, fundamentales en la expansión del capitalismo, y las bolsas, donde se realizan las transacciones capitalistas, ¿ya? Se transan las acciones. Una acción es la propiedad que yo tengo de una empresa, ¿ya? El capital de una empresa, ¿ya? El capital de una empresa se divide entre los accionistas. Por lo tanto, cada accionista es dueño de la empresa. Ahora bien, ese papelito que se llama acción, yo lo puedo transar en el mercado de valores. Y así surgen las bolsas de comercio. La más famosa, la tan mentada Wall Street, ¿no? Que está en Nueva York, que es la fotografía que está ahí, que están viendo ustedes, la bolsa de Wall Street, que de hecho sigue hasta el día de hoy marcando la economía del mundo, ¿ya? Cuando Wall Street baja, bajan todas las bolsas del mundo, ¿ya? Wall Street sigue marcando la economía del mundo. Y por otro lado, los bancos consolidan su accionar al convertirse en los principales prestamistas financieros. El banco, que como les dije, el banco es muy antiguo, es una idea pero de muchos siglos atrás, pero ahora tiene un rol protagónico, porque las nuevas inversiones que hacen las empresas las van a hacer con préstamos de los bancos, ¿ya? Y surge esta dinámica entre el banco y la sociedad anónima, ¿ya? El banco es el tercero que se llama, el que presta. Las obligaciones con terceros que tienen las empresas, ¿ya? El banco es el que presta y el que permite, en el fondo, que la economía progrese, ¿ya? Por lo tanto, el banco también tiene un rol importante. Por eso es que el banco, las casas matrices de los bancos son verdaderos palacios, ¿ah? Porque tienen una función. Ahora ya no están los palacios de los príncipes, de los condes, de los duques. Los bancos son los palacios, ¿ya? Acá en Santiago también, entren alguna vez al Banco de Chile, ahí la casa matriz que está en Ahumada, es un palacio, es un verdadero palacio, y que simboliza este predominio, este manejo que tiene la economía, que es tan fuerte. La revolución industrial da lugar al desarrollo de una nueva organización económica, el denominado capitalismo. Basado en el liberalismo económico de Adam Smith, tiene dos premisas importantes: el mercado y que el Estado no debe intervenir en la economía. El mercado regula los intereses individuales mediante las leyes de la oferta y la demanda y las necesidades generales. Clases protagonistas: la burguesía y el proletariado. El proletariado es la clase obrera, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Formación de sociedades anónimas, tendencia a la concentración de empresas, superación de la crisis de subsistencia. Me refiero con eso a que de la economía ya no se va a manejar ya con un arado, qué sé yo, con alguien que tiene un pequeño terreno. No, ahora están las grandes producciones latifundistas, ¿ya? Y producción en masa, ¿ya? Por eso el tema de la subsistencia ya no existe ya, salvo por unos pocos, ¿ya? Pero en general la economía se maneja con grandes empresas, ¿ya? Y la conflictividad social de las fábricas, que empieza a surgir la explotación del hombre por el hombre. Los enormes costos de producción, mantenimiento y renovación de las industrias requería inversiones muy elevadas, que con frecuencia solo podían realizar los bancos. Estos fueron controlando cada vez más la industria, lo que provocó un desarrollo notable del capital financiero. Otra novedad fue el aumento de la competencia entre las empresas a causa del exceso de producción. Un número cada vez más reducido de empresas concentraba una producción cada vez mayor, eliminando la competencia, ¿ya? Lo que empieza a suceder acá es que los accionistas comienzan a fusionar las empresas para su propia conveniencia. El problema es que van surgiendo grandes monopolios, como por ejemplo, ahí tenemos una acción de la Standard Oil, la compañía Standard Oil, que maneja el petróleo. Es una acción, ¿ya? Y las acciones se transan y se van produciendo fusiones y empieza a surgir el concepto de grupos económicos, ¿ya? Así como en Chile también, que están los Angelini, ¿cómo se llama el más grande? El Luxi, qué sé yo, que son familias o grupos muy potentes y que son dueños de muchas empresas, ¿ya? Y eso tiende a monopolizar la economía.
El enorme poder económico de los empresarios industriales determinó en gran medida la línea política de los gobiernos. Las dificultades para vender el exceso de productos dieron lugar a disputas entre los estados por conseguir nuevos mercados, ¿ya? Tal como está en la foto de ahí arriba, se empiezan a repartir el mundo, ¿ya? Y está a toda marcha el colonialismo, ¿ya? Influyendo por todos lados. Eh, Fíjense que no es menos cierto decir que España está en otra onda. España seguía una cuestión muy antigua todavía. Entonces, de los que influyeron acá, en Chile, para provocar la independencia de Chile, fue Estados Unidos con Inglaterra, para tenerlo como socio comercial. Si en el fondo era eso, transformarlo en república, que deje de ser reino, que salga del imperio español y tenerlo como socio comercial, ¿ya? Y por eso es que influyeron mucho acá, se metieron mucho acá para lograr la independencia. Y ahí tenemos en ese cuadro, ¿no es cierto? Tenemos, ahí sí, me parece que la que tiene el cuchillo, la mujer, parece que es la reina Victoria, de Inglaterra, de acá en Bretaña. Y al lado parece que fue el Kaiser Guillermo II, me da la idea. Lo que están es repartirse el mundo, están repartiendo el mundo y están peleando China ahí. Están a los chinos, China nunca se dejó dominar, pero sí como mercado se lo peleaban. Esta fue una de las causas de las conquistas coloniales del fin del siglo XIX, particularmente en África. Esto fue brutal en África, porque se repartieron toda África. En África les llamará la atención que la gente habla idiomas europeos. Es por eso, por el colonialismo que sufrieron. Por eso es que en África hay muchos países que hablan inglés, otro grupo habla francés, otro grupo habla italiano, en menor medida se habla castellano también, otros idiomas más alemán, por ahí habla un poco, ¿ya? Pero es porque los dominaron, se repartieron entera África, para chupetearle todos los productos, todas las materias primas que tenían, ¿ya? Y que esta situación va a ser un antecedente para lo que se denomina la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial en 1914. Estoy un poquito pillado ahora. Voy a adelantar este cuadro. Vamos a pasar al que sigue. A fines del siglo XIX, la economía capitalista no solo invierte en sus propios países, sino que se expande por el mundo, buscando campos de inversión y explotación. De hecho, tenderá a una concentración del capital mediante la fusión de empresas que adopta diferentes formas. Los trusts, los holdings, los carteles. Uno el cartel lo identifica el tiro con la droga. No, un cartel es un acuerdo comercial, por si acaso, para que ustedes sepan. Un cartel es un acuerdo comercial, ¿ya? Ahora, que la gente que produce drogas ha llegado a acuerdo entre ellos y que en un cartel es otra cosa, ¿ya? Pero un cartel no necesariamente tiene que ver con un acuerdo de drogas, no necesariamente, no. Un cartel es un acuerdo comercial, ¿ya? Originando un capitalismo monopólico. Ahí volví a poner ahí la fotito de la Standard Oil ahí tratando de dominar. En una mano tiene las lámparas, ¿no? A petróleo y en la otra mano al mundo, ¿no? Rockefeller trató de dominar el mundo, eso fue lo que trató de hacer. Pero nosotros también fuimos víctimas de eso, ¿eh? También acá las salitreras están dominadas por muchas empresas inglesas, también alemanas, que están acá muy metidas. De hecho, Inglaterra y Alemania los más avanzados en esto. La Profe, superioridad, dígame por favor. ¿Sí? yo tengo un dato ahí también, Dígame. ¿cómo se llama? Sí. A día de hoy, Amazon es lo más parecido a Rockefeller de ese tiempo, Sí, pero al momento de hacer estrategias de geopolítica de dominación mundial, no se consideran grandes marcas que se han expandido a través de todo el mundo, sino que se consideran ONGs y directamente países. Ya, correcto. Amazon la lleva en este minuto, ¿eh? No, yo no sabía. No sabía qué tan grande era, oye. Qué tan grande era. La superioridad tecnológica de los países capitalistas occidental fue la responsable del establecimiento de una economía mundial especializada, una división del trabajo entre productores de materias primas y el bloque de países industrializados, en donde el intercambio comercial acrecentaba progresivamente la brecha económica de unos y otros, aumentando la dependencia de los productos de materias primas. Y en esta pelea seguimos, digamos. Llevamos 150 años con el tema, ¿ya? Está buena la imagen, un pulpo, digamos, que son los países más desarrollados, más industrializados, y que
siguen dominando a los no industrializados y están muy empobrecidos los no industrializados. Chile está como en la mitad, junto con muchos otros países más. Está ahí porque es como semi-industrializado. Hay industria igual, pero no plena. ¿Ya? Entonces está ahí como a la mitad. Pero vemos que estamos en la mitad, estamos como en la segunda edición así del mundo, pero hace mucho tiempo ya. Po. Digamos, 100 años en el cuento. Po. 100 años tratando de pasar a la primera edición. No hemos podido. Ahora, puede que también no nos dejen. Más les conviene a los países poderosos que sigamos las mismas para seguir sacándonos el cobre y otras cuestiones más. Quizás les convendrá que estemos así, a que logremos el desarrollo. La sociedad de clases se consolida en este nuevo escenario histórico. Va a tener como referente ya no el origen, nobles, duques, príncipes, marqueses y cosas por el estilo, para estructurar una sociedad, sino la posesión de la riqueza. Ahora es la plata lo que marca. ¿Sí? Así de simple. ¿Ya? Y el esquema que está ahí, que se establece en el siglo XIX, es lo que tenemos al día de hoy, muy parecido. Digamos. La clase alta, que son los capitalistas, principales industriales, comerciantes y banqueros, y nobleza también, ¿no? Que algo nobleza todavía metida, un poquito nobleza, quedó metida ahí arriba. Las clases medias, trabajadores calificados, profesionales, liberales, funcionarios, campesinos, con tierras, pequeños industriales, qué sé yo. Y la clase baja, bueno, pequeños campesinos, jornaleros, marginados sociales, qué sé yo, el proletariado industrial, ¿ya? El obrero, digamos. Es una estructura que no se ha alterado mucho y que está marcada básicamente por el dinero. Yo no sé si era mejor el antiguo régimen de lo que está ahora, pero bueno. Eh, eh, y por eso es que ahora, digamos, a lo que aspira el chileno hoy en día es ser un ABC1. ¿Verdad? ABC1 es una definición económica, pero marcada más que nada por el ingreso, si no es otra cosa. ¿Ya? En Chile hay 5, son más niveles, está el A, el B, el C1, C2, C3, D y E. Y eso, sí, hay varios parámetros, pero básicamente es la plata. Y eso es lo que hace la estructura social. ¿Mm? Ahí está la foto que la otra vez me mencionaba su compañero. El capitalismo industrial genera, junto con las revoluciones burguesas, una sociedad de clases enmarcada en un sistema económico en el que el Estado no intervenía en economía. La revolución del trabajo quedó determinado por el mercado, que prohibía la formación de sindicatos, de obreros, y permitía la libre contratación. Es decir, todo en beneficio de los empresarios, todo. Libre contratación es lo que se llama flexibilidad laboral, ¿ya? Y eso va totalmente a perjudicar al trabajador, y con prohibición de formación de sindicatos. ¿Ya? Bueno, eso es el panorama así termina el siglo XIX, parte del siglo XX, comienza con este tema. Yo creo que el apunte que les di menciona muy poco los avances de medicina, eso casi no lo menciona. Es curioso que tampoco menciona el advenimiento del cine, creo que desde el punto de vista cultural fue muy importante, y el avance en comunicaciones también, como el teléfono. También se inventa a fines del siglo XIX, y el telégrafo también, y también fueron fundamentales en este desarrollo industrial. Chicos, me apena mucho que gasté mucho tiempo otra vez para hablar yo, ¿ya? Y casi no les pasé la batuta a ustedes. Estoy muy en la hora también. Igual, de todas formas, si alguien tiene una pregunta, con todo gusto se los respondo. Por mi parte, Bien, no, profesor, todo muy claro. Gracias. ya. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, espero que la siguiente clase yo voy a soltar un poco el micrófono para darle más chance a ustedes. Ya disculpen que me pilla también un poco el tiempo, oye, que igual no es mucho el tiempo que hay de aquí a la PTU y tengo que ir más rápido, no puedo ir muy lento con este tema. Bueno, un agrado, como ustedes saben, yo tengo que inmediatamente cerrar para abrir otra clase en otra parte, ¿ya? Entonces, en un instituto profesional, entonces tengo que ya ir terminando. Así es que un agrado y que estén muy bien. Nos veríamos entonces el próximo martes, ¿ya? El próximo martes a la misma hora. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, que estén bien, chao. Yo cerré de inmediato, que estoy un poquito pillado en la hora.